Aquí tenemos la derivada de un cociente. La derivada de un cociente sería entonces derivada de u entre v con respecto a x sería igual, aquí el denominador pasa a multiplicar, que es v, por la derivada del numerador, derivada de u con respecto a x, menos, aquí se invierte el numerador, que es u, por la derivada del denominador con respecto a x, entre el denominador al cuadrado. Entonces eso es la fórmula. Aquí nos dan un ejemplo para desarrollarlo, ya ocurre esta fórmula. Entonces decimos que derivada de x cubo entre 4x con respecto a x es igual. Aplicando la fórmula, entonces 4x sube por la derivada del numerador, por la derivada de x cubo con respecto a x, menos el numerador, que es x cubo, por la derivada del denominador, que es 4x, con respecto a x, entre 4x al cuadrado. Seguimos aquí desarrollando entonces. 4x, aquí tenemos la derivada de una potencia, entonces por 3, que viene a multiplicar 3, la variable x, el exponente se resta menos 1, quedaría 2, por la derivada de la variable, derivada de x con respecto a x es 1, entonces quedaría el mismo, menos, aquí x cubo, aquí la derivada de una constante por una función, la constante pasa a multiplicar y tenemos derivada de x con respecto a x. Derivada de x con respecto a x, ya lo vimos, es 1. Entonces por 4 quedaría el mismo, entre 16 x cuadrado. Desarrollando, entonces aquí tenemos bases iguales, exponentes se suman, menos 4 que multiplica a x cubo, tendríamos 4x cubo, entre 16x al cuadrado. Continuando, aquí tenemos expresiones que tienen variables iguales, exponentes iguales, entonces sí podemos restarlo. 12 menos 4 es 8, x cubo entre 16 x al cuadrado. Continuando, octava de 8 es 1, octava de 16 es 2. Aquí tenemos, fíjense, aquí hay una división. Si tenemos las variables iguales, los exponentes se restan. O simplemente arriba podemos decir, arriba yo tengo 3x. X por x por x es 3x. Abajo, ¿qué es lo que tengo? X por x. Entonces elimino los 2x
y me queda solo x. Entonces sería la respuesta 1/2 x. Aquí tenemos derivada de una función entre una constante. Es similar a este proceso, a esta fórmula. Entonces sería derivada de u entre c con respecto a x, nos quedaría de la siguiente manera. Igualmente tenemos un cociente, entonces c que multiplica a la derivada de u con respecto a x menos u que multiplica a la derivada de la constante, que es el denominador, con respecto a x entre c al cuadrado. Continuando aquí, nos quedaría c que multiplica a la derivada de u con respecto a la derivada de x menos, aquí fíjense, tenemos u con respecto a la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0, quedaría u por 0 entre c al cuadrado. Continuando, quedaría nada más esta expresión entre c cuadrado. Sería c derivada de u con respecto a x entre c cuadrado. Y aquí podemos eliminar c con una c de aquí y nos quedaría derivada de u con respecto a x entre c. Eso sería la fórmula. Con esta fórmula vamos a desarrollar entonces esta función. Vamos a derivar. Entonces nos quedaría derivada de 3x más 2 entre 8 con respecto a x. Aplicando esta fórmula, nos quedaría entonces derivada de u. ¿Quién es? 3x más 2. Derivada de 3x más 2 con respecto a x entre c. ¿Quién es c? 8. Continuando, aquí nos queda derivada de 3x. La constante sale afuera. Derivada de x con respecto a x es 1 por 3, queda la misma, más derivada de 2 con respecto a x, derivada de una constante 0, entonces aquí nos quedaría 8. Y luego nos quedaría 3/8. Aquí tenemos raíz cuadrada de una función. Entonces, para poder derivar raíz cuadrada de una función, lo descomponemos. Esta sería u a la 1/2. Entonces nos quedaría derivada de u a la 1/2 con respecto a x. Entonces sabemos que aquí tenemos una potencia. 1/2 viene a multiplicar por u. 1/2 menos 1 es menos 1/2 por la derivada de u con respecto a x.
Desarrollándolo, aquí nos quedaría de la siguiente manera. Esta expresión derivada de u con respecto a x está multiplicando. Entonces lo va a multiplicar a 1 al numerador. 2 es el denominador. Y u a la menos 1 medio va a pasar al denominador. Entonces en el numerador nos va a quedar derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a x por 1, queda la misma, entre 2, y u a la menos 1 medio va a pasar al denominador como u a la 1 medio. Entonces esta va a quedar como derivada de u con respecto a x entre 2, u a la 1 medio es raíz cuadrada de u. Entonces esta sería la fórmula para desarrollar una función de este tipo. Aquí nos dan un ejemplo. Entonces para poder desarrollar aquí es 3x menos 2 a la 1 medio. Eso sería la función. Entonces aquí derivada de 3x menos 2 a la 1 medio con respecto a x. Aquí igual el exponente viene a multiplicar, lo multiplica la función a 3x menos 2 y el exponente se resta menos 1. Aquí quedaría entonces 1 medio menos 1 menos 1 medio por la derivada de la función, de la expresión que está entre los paréntesis, por la derivada de 3x menos 2 con respecto a x. Como ven, de una vez esta expresión lo pasamos al denominador porque tiene exponente negativo. Nos quedaría aquí 1 medio, ¿por quién? Por esta expresión, que pasaría al denominador como 3x menos 2 a la 1 medio positivo por la derivada de esta expresión de 3x menos 2. Aquí derivada de 3x. El 3 sale porque es una constante. Derivada de x con respecto a x es 1. Por 3 queda el mismo 3. Menos, sería menos, derivada de 2 es 0. Entonces solamente quedaría el 3. Aquí continuando, entonces 3 por 1 es 3. Y en el denominador nos queda 2. Lo volvemos a su estado normal. Sería raíz cuadrada de 3x menos 2. Entonces esa sería la respuesta. Luego aquí tenemos raíz cuadrada de x con respecto a sí mismo. Entonces aquí para poder desarrollarlo igualmente x a la 1 medio. Entonces tendría derivada de x a la 1 medio con respecto a x. Igualmente aquí 1 medio pasa a multiplicar, adelante, luego por la variable el exponente se resta menos 1, quedaría menos 1 medio por la derivada de la variable con respecto a x. Aquí queda entonces
1 medio, x a la menos 1 medio, derivada de x con respecto a x es 1. 1 por esta expresión queda la misma. Miren, entonces quedaría de la siguiente manera. En el numerador queda 1 y en el denominador 2. Este x a la menos 1 medio pasa al denominador como x al 1 medio positivo. Y luego tengo 1 entre 2. Esta x es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x. Entonces así quedaría la derivada de x con respecto a sí misma.